Buenos días, es un placer acompañarnos en esta ocasión y agradezco a Estudiantes por la Libertad por la invitación, y en especial a Julio Clavijo, que tuvo la amabilidad de hacer la presentación, y a su gran equipo, a Tatiana, a Gustavo y a todos los chicos de la FEN que esta mañana se han dado cita aquí para darles una mano. Y sobre todo por el inicio de una labor tan loable como es la difusión de ideas de libertad, como nosotros las denominamos. Sobre todo en el ámbito académico, donde muchas veces, por no decirlo siempre, se omite el debate sobre la importancia de la libertad. En lo personal, yo estudié aquí, en esta facultad, y durante mis años de formación como economista, nunca o casi nunca hubo espacio para el diálogo e intercambio de ideas para el evento o como el evento que se ha realizado en esta semana. Es por eso que debo expresarle mi entusiasmo al ver este grupo de jóvenes que, al igual que yo, comparten las ideas de libertad y destinan valiosa parte de su tiempo para estar aquí presentes. Más aún, teniendo en cuenta el costo de oportunidad que eso significa a nuestra edad. Tengo 25 años, por si acaso, estamos en el mismo rango. Estoy seguro de que todos han aprovechado al máximo la experiencia que Estudiantes por la Libertad les ha ofrecido durante estos 3 días, para reflexionar y continuar profundizando sobre las ideas de libertad que tan venida menos han estado durante los últimos años de la vida política de nuestro país. Hoy reflexionaremos sobre la relación entre la libertad, la economía y la acción política, para ser más concretos, como una de las bases para que las sociedades puedan prosperar. Y comienzo con una cita de John Stuart Mill. La única libertad que se merece la pena es aquella que persigue nuestro bien personal, según nuestro propio modo, siempre y cuando no tratemos de privársela a los demás o estorbar sus esfuerzos para obtenerla. Hoy en día, muy pocos negarán que la libertad tiene un valor reconocido como una característica del mundo moderno, aunque sin duda aún quedan algunos que se resisten a creerlo. Y sí, incluso en nuestro país, por si a alguien le queda la duda. Pero esto no siempre fue así en el mundo, ya que originalmente las libertades fueron derechos específicos que fueron otorgados a grupos o individuos, como nobles o gremios. No existía tal cosa como un derecho universal a la libertad. Los casos son varios, y podemos remontarnos, por ejemplo, a 1922, a la Bula Dorada en Hungría, que exoneraba de impuestos a los caballeros y al clero, les otorgaba libertad para disponer de sus dominios, como ellos desearan, les protegía contra la detención y la confiscación arbitraria, les garantizaba una asamblea anual para presentar reclamaciones al rey y les reconocía el derecho a resistirse al rey, lo que se denominó el ius resistendi, si es que éste violaba los derechos y privilegios consagrados en dicho documento. Otro ejemplo en la historia es en 1925, en Inglaterra, donde los varones se enfrentaron al rey Juan y obligaron a suscribir lo que se denominó la Carta Magna, que defendía la justicia para todos y les garantizaba protección a todo hombre libre y a sus bienes. Se limitó la capacidad del rey para recaudar tributos, entre otras cosas. Y así la humanidad siguió avanzando en la ampliación de las libertades a lo largo de toda la historia. No obstante, en el camino de la libertad han surgido aquellos que en nombre de ella han cometido actos que atentan contra ella misma. Es así que se vuelve pertinente aclarar qué entendemos por libertad. Entendemos que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de actuar sin interferencia de otros. Debemos tener la posibilidad de decidir cómo uno quiere vivir su vida, salvo si la actividad que realicemos interfiere en la vida de los demás. En otras palabras, nadie debe forzarme o detenerme para hacer lo que yo quiero.
siempre y cuando respete los derechos de los demás. Es en este punto cuando surge un elemento que supondría un mecanismo para garantizar la protección de estas libertades y su ampliación, por supuesto. Es en sí que me refiero a eso que solemos denominar gobierno. Aunque no todos los que están aquí presentes, o al menos algunas personas que yo conozco, estén de todo convencidos. Pero es necesario. Necesitamos un gobierno, pero no cualquier clase de gobierno. Necesitamos un gobierno limitado. Y es que quienes creemos en esta palabra denominada libertad, sostenemos que el poder es perjudicial. Puede que sea una necesidad, pero es una necesidad perjudicial. Es algo infinitamente corruptor y debe ser controlado, limitado y restringido de todas las formas compatibles con un mínimo de legalidad para el orden civil. La Constitución, la separación de poderes, los límites sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto, señores, es lo que se denomina como un Estado de Derecho. Así, hago un ejercicio y los invito a imaginar que el poder se pudiera concentrar en un objeto, de forma concreta en una espada. Para los liberales o las personas que defienden las ideas de libertad, no es importante el brazo que sostenga esta espada. No importa si es socialista, si es socialdemócrata o si es conservador, sino el peso de la misma, es decir, la cantidad de poder o la concentración de poder que se le otorgan a los gobiernos. Es por esto que preferimos un gobierno limitado. El rol del gobierno es proveer las reglas o el marco para que todos sean libres y para protegerlos de las violaciones de terceros contra estas personas y sobre su libertad. Adicionalmente, debemos recordar que un Estado de Derecho tiene como componente fundamental la igualdad ante la ley, el imperio de la ley, nadie por encima de la ley, o lo que los americanos denominan no one above the law. Y por igualdad ante la ley entendemos que la ley sea general, es decir, que sea aplicable a todos los casos y personas, que la ley sea igual, que se aplique en todos los casos iguales, que la ley sea clara, que no se preste a discrecionalidad, que no deje una ventana abierta para que el gobernante pueda saltársela, que la ley sea justa, es decir, que se aplique a cada quien lo que se deba aplicar. Por básicas que parezcan estas definiciones, que hasta el momento he mencionado, libertad, Estado de Derecho, gobierno limitado e igualdad ante la ley, resulta preciso hacerlo, puesto que son los cimientos para la convivencia en paz y para que las sociedades puedan prosperar. Y las consecuencias de su ausencia, al menos en nuestro país, no se han hecho esperar. Pasamos de ser un Estado de Derecho a ser un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, según el primer artículo de nuestra Constitución. Esto último, el que sea laico, llama la atención, puesto que nuestra Constitución empieza su preámbulo y celebrando a la Pachamama e invocando el nombre de Dios. Por ahí encontramos algo que comienza a mandarnos contradicciones al inicio de este documento, que es el que rige todas las relaciones sociales en este país. Siguiendo, en nuestra Carta Magna, la palabra Estado aparece casi 400 veces. Les invito a buscarla en una Constitución de alrededor de 484 artículos. Hay casi una vez por artículo aparece la palabra Estado. La expresión buen vivir o suma causal aparece 25 veces, sector público 19 veces. En contraste, individuo aparece solo 2 veces, mercado 7 veces y sector privado tan solo 3. Creo que esto claramente nos dice que la persona, el individuo,
no es el eje central del nuevo andamiaje institucional bajo el cual estamos viviendo. Y es que si estas son las bases, no debería sorprendernos la puesta en práctica de todos estos preceptos. Los descensos continuos en los índices de libertad, de calidad democrática, los atropellos a la libertad de expresión, la casi inexistencia de prensa independiente, es decir, señores, la pérdida continua de libertades para los ecuatorianos. Siguiendo con el tema, conviene mencionar que el sistema económico que más se ajusta a las ideas de libertad es el libre mercado. Y este sistema descansa sobre dos cimientos: la propiedad privada y la libre empresa, entendiéndose como libre empresa, libre entrada y salida de competidores y precios libres. El libre mercado está asociado con la libertad económica y la libertad de elección, la libertad del consumidor de comprar, la libertad del comerciante de fijar los precios de sus bienes y servicios y del consumidor de aceptar o negar pagarlos, la libertad del trabajador de elegir su trabajo o su profesión y la libertad del productor de producir lo que quiera y de emplear a quien le parezca. Es por esto que se vuelve de vital importancia comprender los procesos del mercado. En primera instancia, el mercado surge porque es un hecho que los seres humanos llegamos más lejos si cooperamos con otros, que desde lo contrario si actuamos de forma aislada. Adam Smith, creo que debe ser familiar para casi todos los que están acá, plasmó en su obra La riqueza de las naciones que cada persona, guiada como por una mano invisible, promueve un fin que no es del todo su intención original, ya que cuando las personas siguen sus propios intereses, están guiados a cooperar con otros por interés mutuo y el interés de la sociedad como una entidad, y así promueven el bien común. O dicho de otra manera, señores, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero que tenemos nuestro almuerzo todos los días en la mesa, sino por su propia preocupación, por sus propios intereses. En este sentido, debemos resaltar que los mercados se basan en la libre voluntad de las partes. Ninguna empresa puede obligar a alguien a comprar sus productos. Las empresas tienen que descubrir los deseos de las personas y satisfacerlos. Es por esto que, lejos de lo que suelen pensar a veces aquellos que sienten que pueden planificar la economía de un país, el capitán del barco llamado economía es siempre el individuo, que elige, que compra y que decide qué no comprar, qué consumir o qué no consumir. Es decir, señores, el consumidor, que al final del día lo somos todos. No obstante, pareciera que la falta de conocimiento de lo anterior o las ganas de desconocerlo han hecho que surjan entes que intentan controlar el llamado poder del mercado. Pero recuerden, amigos, el consumidor siempre tiene el poder. El futuro de los productores depende de nosotros, así que la libertad está en nuestro poder y el poder se basa en nuestra libertad para elegir. La libertad individual también se plasma en la libertad de fijar precios por parte de los productores o comerciantes. Fundamentalmente, esto se debe a que los precios son una auténtica fuente de información sobre las preferencias de las personas y la valoración subjetiva que le asignan a las mismas. Así, el sistema de precios funciona como una especie de semáforo que regula naturalmente el flujo de tráfico de lo que produce en la economía, indicando a los productores cuándo existe una oportunidad de negocio al incrementar o disminuir la producción de un determinado bien, cuando repentinamente los consumidores deciden incrementar o disminuir la demanda del mismo. Es decir, los precios guían la asignación de recursos hacia aquellas actividades que son o que reportan mayores beneficios para la sociedad.
El gran problema surge cuando el Estado pretende hacer las veces de electricista con el pretexto de reparar este semáforo. Y no solo ignora que no debe hacerlo por todo lo anteriormente mencionado, sino que lo hace sin guantes y con las manos mojadas, haciendo que los productores se volquen a invertir sus recursos en actividades que, de no haber sido por la intervención de este electricista, nadie se hubiese atrevido a realizar. Es así que para aquellos que no alcanzan a comprender lo anterior o simplemente no quieren hacerlo, el funcionamiento de la economía y la asignación de recursos debe estar guiada por un ente superior constituido por algunos autoproclamados iluminados, que pretenden saber qué es lo mejor para cada uno de nosotros. En este punto debemos recordar el uso del conocimiento en la sociedad, y que tal conocimiento se haya disperso en la mente de los individuos, que eligen y renuncian constantemente cuando realizan alguna acción o elección o actividad. Y de la interacción de todos nosotros, motivados por nuestras aspiraciones personales, es que surge el mecanismo de coordinación para incrementar el bienestar de todos. Es decir, una visión del funcionamiento de la economía de abajo hacia arriba, mas no lo contrario. Para los que hasta aquí piensen que este sistema parece un caos, debo decirles que el sistema de precios libres se complementa con la competencia. Nuestros planes individuales siempre están en conflicto con los planes de los demás. Planeamos vender nuestros bienes y servicios a los consumidores, y otros también planean hacerlo. Es esta competencia lo que nos obliga a encontrar la mejor combinación de recursos y al menor costo para satisfacer la demanda de todos los consumidores. Todo esto se traduce en eficiencia al final del día. Otra de las características de una economía de mercado es la división del trabajo. Y es que todos poseemos habilidades que nos distinguen y nos hacen únicos, de modo que la especialización en el trabajo y el libre intercambio hacen que todos podamos beneficiarnos de las habilidades de los demás. Es decir, las personas se deshacen de aquellos bienes que valoran menos para adquirir aquellos bienes que valoran más. Es así que si una persona trabaja para una empresa a cambio de un sueldo, concederá más valor al dinero que a su tiempo. Por su lado, los accionistas de esta empresa valorarán más el trabajo de aquella persona que el dinero que le pagan. Esto, a nivel de país, también se traduce en que exportamos aquellos bienes que somos mejores produciendo e importamos aquellos que no. Es así que las personas con más talento y con ambiciones tienen más oportunidades en un sistema de libre mercado. Por lo contrario, en un sistema estatista solo se puede avanzar si se alcanza el poder y se obliga a las personas a cumplir órdenes. En un mercado libre hay que convencer a las personas para que actúen de la forma que nosotros deseamos o nos conviene. Es decir, aquí las personas con más talento y ambiciones son las que tendrán mayores incentivos para intentar descubrir las preferencias de los otros y satisfacerlas. Por último, recuerden que el conjunto de la economía se puede resumir en una sola lección. El secreto de la economía consiste en mirar no solamente a lo inmediato, sino a los efectos a largo plazo de cualquier política pública o ley. Consiste en vislumbrar las consecuencias de estas políticas, no solo para un grupo, sino para todos los grupos que forman la economía. Esto lo podemos corroborar a diario en todas las políticas implementadas por los gobiernos. Declaraciones como esta: el proyecto de construcción creará muchos puestos de trabajo
y los beneficios se harán sentir en toda la economía. Cualquier parecido con nuestra realidad política no es coincidencia. El capital y la mano de obra utilizadas en cualquier obra financiada por el gobierno no están siendo utilizadas para generar riqueza adicional. Se crean tantos empleos como sean necesarios para terminar la obra, pero los recursos están siendo desviados de sus usos más productivos en el sector privado, ya que fueron sustraídos de este mediante impuestos, conocido en economía como el efecto expulsión o el efecto crowding out. Esto se aplica también cuando se crean subsidios para un determinado sector productivo, cuando se crean aranceles para proteger a la industria nacional, cuando se fijan precios, cuando se prohíbe exportar para que no incrementen los precios internos, o cuando se pretende reducir las ganancias de un sector de la economía para financiar los programas de un gobierno. Siempre hay detrás de todas estas medidas una consecuencia no intencionada que nos afecta a todos. Finalmente, ha llegado el momento de hacer interactuar estos conceptos que hasta el momento hemos mencionado. Y es aquí donde la libertad, el Estado de Derecho y la economía se unen en lo que yo denomino la acción política. Es así que les digo que la acción política es el punto de convergencia de todo lo anterior. Nosotros, los jóvenes, somos los especialmente llamados a defender estas ideas y procurar su ampliación mediante la acción. Y el solo hecho de que estén aquí ya es un buen punto de partida, ya que el camino de las ideas de libertad no se construye solo. Cada individuo que crea en la libertad deberá contribuir a arar la tierra y sembrar las semillas para obtener mayores círculos de libertad para todos. Aquí debemos empezar por establecer que todos tenemos responsabilidades individuales sobre nuestra vida, nuestra propiedad y aquellas acciones que podemos ejercer, consecuencia de esa libertad que poseemos. Todos los ecuatorianos, como también los legisladores, poseen responsabilidades y obligaciones. Sin embargo, dada la condición y capacidad que poseen los legisladores para crear, reformar, eliminar nuevas leyes, la responsabilidad de estos últimos es mayor. Es necesario resaltar en este punto cómo a nivel macro las decisiones tomadas por los legisladores afectan de manera significativa los derechos y libertades de terceros. Por tal motivo, deben estar conscientes de que las leyes deben preservar o ampliar las libertades de los individuos, mas no reducirlas. Una vez establecida la importancia de la responsabilidad y su vital relevancia sobre quienes participan en la acción política, es necesario mencionar los valores compatibles con la libertad. Estos valores nacen del núcleo familiar y son como una especie de arcilla que permite la unión en la sociedad y permite alcanzar la estabilidad y el desarrollo. Como primer valor me permito mencionar la humildad en contraposición a la arrogancia. Es reconocer que como seres humanos tenemos una capacidad cognitiva limitada y que somos falibles. De modo que también tenemos limitaciones que nos impiden pretender dirigir la vida de los demás. El segundo valor es la persuasión, en contraposición al uso de la fuerza como antivalor, ya que la fuerza puede ser utilizada no solo de manera física, sino también a través del abuso del poder y la imposición de las leyes, mandatos o reglas que van en contra de los derechos y libertades de los individuos. Mientras que la persuasión intenta convencer a las personas a través de la palabra u otros métodos, quedando a disposición del individuo decidir si de manera voluntaria y en uso de su libertad acepta la idea con la cual lo intentamos persuadir. La tolerancia en contraposición a la intolerancia, ya que la intolerancia utiliza la coacción como medida para prohibir y regular comportamientos de las personas, impide la expresión y posturas distintas de otros individuos. La tolerancia abarca el respeto,
y la comprensión de posturas sin necesariamente aceptarlas. Aquí, quienes participen en la acción política deben recordar que los políticos ven reducida su esfera de acción privada por la naturaleza misma de su profesión y por lo tanto deben ser aún más tolerantes que los demás cuando se pone en juicio sus actos públicos. El mérito en contraposición a los privilegios otorgados, ya que los privilegios representan una discriminación y una ventaja otorgada a terceros, lo cual deriva en una relación de dependencia y clientelismo político. La sociedad ve con buenos ojos el mérito, dado que es obtener resultados producto del esfuerzo de las personas. El mérito significa esforzarse, usar la creatividad bajo un orden institucional y respetando los derechos y libertades inherentes a las personas. La cooperación en contraposición al uso de la fuerza o imposición de la voluntad de un tercero. La cooperación permite la creación de instituciones y el funcionamiento de la sociedad. La cooperación busca cumplir y compartir intereses y objetivos comunes para poder alcanzarlos. Es así que todos los que en algún momento deseamos incursionar en la acción política debemos ser conscientes de que nuestra responsabilidad individual y nuestros valores, que siendo compatibles con las ideas de libertad, hagan que nuestras acciones sirvan para seguir ampliando las libertades de los individuos. A manera de conclusión, hemos definido la libertad como la posibilidad de realizar nuestros planes de acción sin interferencia de otros y sin violentar los derechos de terceros. Que creemos en un gobierno limitado en cuanto a la cantidad de poder, enmarcado en un Estado de Derecho, siendo el libre mercado el sistema económico compatible con nuestras ideas, sostenido por la libre empresa y guiado por el sistema de precios libres. Todo esto debemos llevarlo al plano de la acción, cada uno de ustedes desde su trinchera, con el objetivo de seguir difundiendo y ampliando las libertades de cada uno de los individuos. Es así que el compromiso de ustedes ya dice mucho al estar presente esta mañana aquí, y creo que 3 días han estado, el día de ayer con Gabriela Calderón, con Pablo Lucio, han estado con Alejandro Varas y con Roberto Viñacreces, todos profesionales de excelente calidad. Tengo el agrado de conocerlos, tengo el agrado de conocer a Julio, que organiza este evento junto a Gustavo y Tatiana. Me parece una excelente iniciativa que la juventud universitaria se comience a interesar en estos temas. Como les mencioné al inicio de la conferencia, cuando yo estudiaba en el entonces Piche, esto no se daba. Y es realmente halagador, es realmente emocionante verlos a ustedes aquí interesados por este tipo de temas. Y sin más que decirles, me despido. Muchas gracias.